Esta sería la quinta parte del curso básico de bioestadística. Este curso estuvo destinado a la estadística descriptiva y en esta ocasión vamos a hablar de los gráficos en la estadística. A manera de introducción, recordamos un poco que la información estadística es muy importante poderla visualizar, ya sea de manera tabular o a manera de gráfica. En una tabla se ordenan los datos de forma que estén visibles en filas o en columnas. Esto nos va a dar origen a un cuadro estadístico. Y ese cuadro estadístico por lo general incluye valores numéricos y en ocasiones añade las pruebas estadísticas utilizadas y su significancia. Y por su parte, en el formato gráfico, los puntos o las líneas o las figuras intentan mostrar la magnitud asociada a la escala que se está midiendo. Puede incluir o no números, también puede incluir o no pruebas estadísticas y su significancia. ¿Por qué es importante usar el gráfico adecuado? La pregunta parece muy obvia, sin embargo, sí es importante puntualizar algunas situaciones. La gráfica debe de ser una forma de ver la información de una manera muy rápida. Y su objetivo es precisamente ese, facilitar la consulta de los datos. Por lo tanto, debe estar estructurada teniendo en cuenta la utilidad que va a prestar al usuario, es decir, quien lo diseña deberá colocarse en el lugar del que va a utilizar la información. Y la construcción de este aparentemente es sencilla. Sin embargo, en la práctica se deben de tener en cuenta los elementos que facilitan sobre todo la comprensión de una gráfica. Avanzando un poco más en la historia, durante la segunda mitad del siglo XVIII, la representación gráfica ya era algo muy común, y en 1794 al Dr. Buxton se le atribuyó precisamente la comercialización de los papeles cuadriculados que permitían hacer las gráficas en un menor tiempo. Pero es a William Playfair a quien se le atribuye como el inventor de los gráficos de líneas, de barras y de sectores. Playfair expone sus ideas de que los gráficos permiten una comunicación más eficiente que las tablas. Publicó un libro, The Commercial and Political Atlas, en el cual contenía 43 gráficos con series de tiempo y por primera vez es utilizado un gráfico de barras. Ese sería el que aparece en su libro. Con sus trabajos, él cambió la suposición y punto de vista acerca de cómo los datos pueden ser exhibidos y hacerlos más comprensibles para las demás personas. Su trabajo en gráfica se realizó durante más de 36 años y actuó basado en los principios que él mismo estableció. Y estos eran sus principios. Él decía, el método gráfico es una forma de simplificar lo tedioso. Decía también, los hombres ocupados necesitan alguna clase de ayuda que sea visual. Y también decía que los gráficos eran más accesibles que un cuadro, así como puntualizaba en decir que el método gráfico ayudaba al cerebro, ya que le permitía entender mejor y memorizar mejor. En 1869, Minard, un ingeniero francés, realizó un extraordinario mapa sobre el avance posterior de la retirada del ejército de Napoleón en la campaña rusa, y él combinaba varias representaciones gráficas. Ese trabajo fue considerado como el mejor de los gráficos jamás realizado. La primera mitad del siglo XX marcó precisamente la diseminación de todo lo que fueron las representaciones en gráficas y fue evolucionando la ciencia, la estadística y la tecnología. Esto supuso nuevos retos. Fue hasta 1944 cuando un punto de inflexión fue muy significativo para lo que fueron los gráficos que conocemos en la actualidad, pues aparece el primer computador digital en Harvard. Y en 1967, Jacques Bertin en Francia publicó un libro titulado Semiología gráfica, que mostraba la organización de los elementos de una gráfica según las relaciones que tenían los datos con la función.
En 1990, el uso de las microcomputadoras se vuelve masivo y por lo tanto esto trajo importantes transformaciones tanto en las gráficas de manera visual como en la organización de los datos. Y aparecen programas informáticos especiales para utilizar la información y elaborar gráficas de gran calidad. Hoy en día, la herramienta más extendida para la elaboración de gráficos sigue siendo las hojas de cálculo y a estas hojas de cálculo se le agregan software especiales que pueden permitir y facilitar la edición de gráficos más visibles. ¿Cuál sería la estructura y un elemento de un gráfico? Bueno, todo gráfico primero debe de tener un número o un código, debe de tener un título y un cuerpo. Entonces, los elementos serían código o número, título, y el cuerpo contiene varias características. La figura, ya sea barra, circular, mapa, etc. Debe tener una escala. Esa escala debe de contener los valores que se están representando, las leyendas cuando son necesarias, un eje de conceptos de esas leyendas u otros conceptos. Y en el pie de la gráfica debe de tener una nota y debe de tener una fuente. Si estas son fuentes importantes o se requiere información muy precisa. Esta sería más o menos la estructura de un elemento o de un elemento de una gráfica. ¿Cuántos tipos de gráficos en estadística tenemos? Bueno, los más conocidos, el gráfico de barras, los gráficos de líneas y áreas, los gráficos circulares o de pastel, cartogramas o mapas estadísticos y otro tipo de gráficos, combinación de tipos de gráficos. La mayor parte de los gráficos tienen coordenadas, utilizan líneas, de las cuales se selecciona cuál escala va a indicar el valor de los datos que se requieren mostrar. Bueno, tenemos el gráfico de barras verticales, que es uno de los más conocidos. En este, sobre los ejes cartesianos X y Y, se van a distribuir sobre las X los conceptos y en él se van a levantar las barras o rectángulos que su altura sea proporcional a las frecuencias y en el eje de las Y se encuentra la escala de los valores. Veamos un ejemplo. Distribución de casos acumulados de COVID por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS. América, Europa, Mediterráneo, Asia, Pacífico y África en el eje de las X, que serían los conceptos, y en el eje de las Y, las escalas o valores, que son los casos acumulados. El siguiente gráfico es uno de barras comparativas verticales. Aquí dos o más series van a ser usadas para comparar la magnitud de dos o más variables y se van a utilizar barras que pueden colocarse juntas. Vamos a ver este ejemplo. Enfermos de COVID según sexo. Aquí vemos que se están comparando hombres y mujeres y también se están haciendo comparativos entre no hospitalizados, hospitalizados fuera de la UCI y hospitalizados en UCI y defunciones. Veamos ahora el gráfico de barras horizontales. En este se van a representar valores discretos de manera que sean trazos horizontales, aislados uno del otro. Se utilizan cuando los textos que corresponden a cada categoría son muy extensos. Veamos un ejemplo. Estos son comparaciones entre el nuevo coronavirus y brotes similares. Vemos casos en el mundo. Entonces, como vemos, son muy extensos, 82.539 casos de coronavirus en todo el mundo. El siguiente gráfico son barras comparativas horizontales de dos o más series. En este vemos la capacidad de contagio del coronavirus con relación a otros virus, qué tan contagiosos son unos del otro. Vemos, por ejemplo, del sarampión es 12-18 la capacidad de contagio, de viruela 5 a 7. Entonces aquí se está comparando la capacidad de contagio del coronavirus con otras patologías.
El gráfico de barras superpuestas. Este se utiliza cuando se van a buscar comparar magnitudes de dos o más variables mediante barras superpuestas, muy parecido al anterior. Estos gráficos pueden representarse verticalmente o horizontalmente, mostrando cifras absolutas o relativas. Aquí vemos la distribución de casos de COVID-19 según su situación actual, sean fallecidos, enfermos y curados. Y también vemos la distribución en el mundo: China, Italia, Irán, España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur. El gráfico de eje central. Este tipo de gráfico frecuentemente se utiliza cuando una variable de un grupo está dividida en conjuntos, es decir, nos recuerda mucho a lo que sería la pirámide de población. Entonces vemos los números de casos y los grupos de edad. En este caso, el ejemplo son casos de pacientes hospitalizados que no están en la unidad de cuidados intensivos por grupo de edad, y está comparado hombres y mujeres. El ejemplo de esta gráfica más común es el utilizado en las pirámides poblacionales. El gráfico lineal simple o gráfico de línea simple. Este presenta un solo indicador y está simbolizado por una curva que une todos los valores que muestran las variaciones de un fenómeno a través de un tiempo o un periodo determinado. Veamos aquí en esta gráfica el aumento de casos acumulados por COVID-19, de acuerdo a las fases en el tiempo: fase 1, fase 2, fase 3, y el total de casos, y en una línea abajo se ve el total de decesos. El gráfico de áreas o franjas. Este tipo de gráfico también se le llama gráfico de partes componentes. Se utiliza para mostrar diferentes partes que integran un total, al igual que las variables que se dan entre los componentes y el total. Aquí en esta gráfica vemos el porcentaje de referencias citadas en trabajos publicados sobre coronavirus por especialidad, y vemos el total y vemos cada uno de los componentes. Como citas más utilizadas, vemos la virología, bioquímica, inmunología, que son de arriba hacia abajo las que tienen un componente mayor, y el total. El gráfico logarítmico. Este tipo de gráficos se utilizan para representar valores con grandes incrementos entre sí. Vemos aquí muertes por coronavirus y vemos muertes en el resto del mundo y las muertes en China. Entonces sería un gráfico logarítmico. El gráfico circular o de pastel. Este gráfico nos permite ver cómo se distribuyen internamente todos los datos que están representando el evento que estamos estudiando o presentando, en forma de porcentajes sobre un total. Los gráficos circulares son adecuados para recalcar la magnitud de los componentes que se están utilizando. Vemos aquí algunos ejemplos de COVID, panorama nacional a alguna fecha. Vemos en una gráfica la distribución por sexo, la atención médica, el estado actual de los casos positivos y las instituciones. El mapa temático de símbolos proporcionales. Este es una representación en la que a cada unidad le corresponde un tamaño de símbolo proporcional al valor que está representando. Este sería un ejemplo de un mapa temático o símbolos proporcionales. Aquí vemos la pandemia en el mundo del coronavirus y vemos cómo está representado con círculos más o menos grandes de acuerdo a las proporciones de casos en todo el mundo y su distribución. El mapa temático de tramas. Este es un tipo de gráfico que va a representar la distribución espacial de los datos estadísticos relacionados unos o más temas. Pueden ser, por ejemplo, población, vivienda, producción, etc. También se utiliza para representar valores de un indicador de movimiento o flujo entre ciertas unidades territoriales. Vemos aquí un mapa temático de tramas representando el movimiento del COVID entre la población de México, distribuido pues en territorios como serían estados.
Y entonces vemos por colores cómo están representándose las distintas fases de la evolución del coronavirus en México. Y hay otros tipos de gráficos que también es importante recalcar. Uno sería el gráfico radial o telaraña o radar. Este se basa en la aplicación de ejes radiales que tienen un origen común y escalas que están estandarizadas. Cada eje va a indicar el valor de ese indicador y regularmente se utiliza para distintos valores que están estandarizados con fines propiamente de comparación. Vemos este ejemplo, serían las secuencias de un genoma completo del coronavirus SARS-2 y vemos los fines de comparación de acuerdo a las fechas. Por ahí vemos al principio del círculo o el centro del círculo diciembre, enero y febrero. El gráfico de puntos o dot chart. Esta gráfica de puntos es una modificación de la gráfica de barras y en este se van a ver líneas o puntos que representan las barras y van a terminar con un punto más grande. Son muy simples para construir y este sería un ejemplo. Casos confirmados y pronóstico del COVID-19 para México. El diagrama de dispersión o de XY. Este tipo de gráfico se utiliza sobre todo en estudios que tienen muchas observaciones y lo que buscan es mostrar asociación o relaciones entre dos o más variables unidas a un fenómeno. Este gráfico debe apreciarse situado en un plano con un punto simple y esas posiciones van a ser fijadas en relación a cada una de las variables. Vemos como ejemplo sería el gradiente alveolo arterial de oxígeno en pacientes que están hospitalizados con respecto al PIB, que es precisamente la relación entre el gradiente alveolo arterial de oxígeno y la presión positiva al final de la expiración con un ventilador o con ventilación mecánica. Y estos obviamente son estudios que sus observaciones sirven para tomar decisiones con respecto, en este caso sería al uso de ventiladores y su respuesta al uso de la ventilación mecánica. Los gráficos de doble escala. En este tipo de gráficos se utilizan cuando se tienen diferentes tipos de escala y van a utilizar diagramas de líneas, de barras o vectores o polares y también se pueden combinar dos o más variables de gráfica. En este vemos una distribución de frecuencias o un polígono de frecuencias combinado con una gráfica de barras y en este se ve la evolución de los fallecidos por COVID, cómo se han incrementado y cómo han ido falleciendo. El gráfico de burbujas. Estos muestran las series de números como un conjunto de símbolos. Los valores se van a estar presentando en la posición del punto espacial del gráfico y también el tamaño del símbolo va a estar representando precisamente el valor. Las categorías, por su parte, tienen diferentes tamaños en el gráfico. Solo existe un tipo de gráfico de burbujas, que sería este, en el cual vemos la importancia del utilizar el test para poder entender la letalidad de coronavirus en Europa y fuera de Europa. Veamos cómo está representado con un círculo más grande, precisamente Estados Unidos. En la combinación de tipos de gráficos, cuando hay un conjunto de datos que se van a presentar y que es necesario utilizar una combinación de distintos tipos de gráficos, pues se van a utilizar con la finalidad de que puedan distinguirse con claridad los conceptos que se quieren explicar y los valores también correspondientes. Veamos en este ejemplo la tasa de incidencia de casos confirmados de coronavirus por entidad federativa. Vemos los casos confirmados representados en barras y vemos en una gráfica lineal las tasas de incidencia por cada 100,000 habitantes.
Entonces aquí se intentan combinar dos gráficas para que se puedan distinguir claramente los conceptos de casos confirmados y la tasa de incidencia. A manera de conclusión, las opciones para diseñar gráficas son de gran variedad tanto en aspecto técnico como de edición. El aprovechamiento de esta diversidad nos va a facilitar en la actualidad con el acceso a software especializados, así como módulos gráficos de las hojas de cálculo. Y la presentación gráfica de las estadísticas oficiales es muy importante y es indispensable que estos requisitos sean sencillos, den claridad sobre todo a la información a fin de que la lectura sea fácil y que los usuarios puedan ser muy diversos y entender esta información, además de que es muy conveniente que existan criterios uniformes sobre los aspectos de forma de las gráficas. Eso es todo. Muchas gracias.